La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Nicolás, aparte de profesional, psicólogo, perfectamente asentado en Santa Cruz, conocedor de la temática desde boy a adulto, así que es un placer tenerlo acá como Nico, pero también como el profesional, de paso exitoso, profesional Nicolás Arancibia. Es una oportunidad que nos brinda esta mitad para hacer esta entrevista en un momento que como que nos lo exige que se hable de este tema. La pandemia, el virus, las cuarentenas, todo eso nos genera no solamente unas dificultades físicas de relacionamiento, de salir a la calle, etcétera, sino que nos crea también unas dificultades en el orden de nuestras relaciones personales, dentro de la familia, con el entorno, con nosotros mismos, pero sobre todo, y por lo que quisiera que compartamos estos minutos con Nicolás, con el licenciado Nicolás Arancibia, es porque si tenemos algo que puede ser sumamente perjudicial para enfrentar la pandemia, es la actitud que cada uno de nosotros en Santa Cruz, en Bolivia y ante la información globalizada que tenemos, pues la actitud que tengamos, cómo reaccionamos. Nos echamos para atrás, nos tomamos una colcha y nos la ponemos en la cabeza, nos escondemos debajo de la cama. ¿Cómo le transmitimos nuestros sentimientos, nuestra experiencia, el cómo lo estamos viviendo a nuestra mujer, a los hijos, a los amigos? Y si tenemos responsabilidades con otras personas, tenemos una pequeña empresa, ¿cómo le transmitimos nuestra experiencia frente al virus o frente a la pandemia a los que dependen de nosotros? A lo mejor a los que de quienes dependemos, porque también si somos empleados, ¿cómo transmitimos nuestras angustias, nuestros sentimientos, nuestras reacciones al jefe, al que nos dirige, etcétera? Entonces, este programa lo considero quizás un poquito fuera de lo que se habla normalmente sobre el COVID en las redes, pero lo considero sumamente importante. Para los que nos siguen en este programa, solamente les puedo transmitir la garantía de que Nicolás tiene experiencia profesional, tiene una sensibilidad muy especial para los temas, sobre todo juveniles, y va a ser una oportunidad de oro para que nos diga a ver cómo podemos reaccionar o cómo debemos de reaccionar, o cómo debemos descubrir nuestros miedos, nuestras angustias, nuestra sensación de pérdida de libertades, pues en un contexto como es el de la pandemia. Así que, Nicolás, bienvenido y por favor, el miedo en este caso, que es real, porque hay un externo, hay un objetivo, hay un objeto externo, hay un motivo, una causa externa real. El virus existe, el virus está, nos ataca, nos hace daño. Bueno, ese miedo es normal, es
es aceptable, hasta qué punto, bueno, pues uno lo tiene que consentir, convivir con él, compartirlo, o qué actitud tomar frente a este miedo que nos genera la pandemia. Totalmente, totalmente. Bueno, para comenzar, muy buenos días, estimado doctor, y a la audiencia que nos acompaña. Gracias por tan halagosa presentación. Espero por lo menos hacerle honor a una de las características que acaba de mencionar. Para mí es un gusto compartir con la gente y con las personas que nos están escuchando un poquito desde el punto de vista psicológico de los efectos que está teniendo la pandemia y la cuarentena en nuestras vidas, ¿no? Probablemente no es la primera parte, no es el primer factor que llamó la atención de la gente, pero ahora que ya vamos prácticamente 2 meses con aislamiento social, manteniendo una rutina diferente a la que teníamos y a la que veníamos acostumbrados, ya empezamos a notar ciertos cambios, ¿no? Y los resultados de estos cambios desde el punto de vista emocional. El miedo, hablando de miedo, miedo es una emoción básica, todos la tenemos y es perfectamente entendible. Yo creo que es importante partir por este punto porque sería absurdo pedirle a una persona que no tenga miedo ante una situación nueva y desconocida como la que estamos viviendo ahora. El miedo y la ansiedad que surge tal vez por la posibilidad de ser contagiado, que es una de las primeras cosas que se nos puede pasar por la cabeza, pero también el miedo por cómo va a reaccionar la gente en caso de que estemos contagiados, no solamente por las cuestiones de salud físicas, sino también por la aceptación y el impacto social en mis vecinos, en las personas con las que comparto la casa. Es otro disparador del miedo. Durante las primeras semanas notamos la reacción de la gente basada en el miedo de quedarse sin provisiones o sin alimentos. Estas personas que en realidad fue una gran cantidad de gente que corría a los mercados y a los supermercados para abastecerse de los bienes que consideraban primordiales o necesarios, está relacionado al miedo de no tener más adelante, ¿no es verdad? Y el no tener los recursos. Claro, el miedo es la reacción natural del cuerpo hacia algo que pensamos que nos pone en riesgo, hacia una amenaza, ¿no? Entonces, ser contagiado, ser rechazado, no tener acceso a comida. Después atravesamos una etapa muy fuerte en la que se empezó a hablar del impacto económico de la cuarentena, de cómo va a cambiar la economía y los ingresos de las familias, o cómo ya está cambiando incluso en el caso de muchos, el acceso a recursos básicos y este miedo a la incertidumbre, a no saber cómo va a ser, ¿sí? Miedo quiere decir, como le reitero, esta sensación de esto me amenaza, esto me pone en riesgo, esta situación que veo venir me podría hacer daño. Y físicamente nuestra reacción es muy parecida a cualquier otro miedo, ¿no? A cuando nos encontramos con un perro en la calle o cuando, no sé, escuchamos de algún asalto. La cantidad de cosas que aparecen que nos asustan en la vida nos generan este mismo tipo de reacción, solo que en este caso no se ve. La cuarentena no es algo que se ve, no es algo físico y puede ser un poco más difícil de procesar. Importante, Nicolás, lo que nos está señalando. De alguna manera tenemos que tener la seguridad o la claridad de que no es raro que tengamos miedo. Para nada. Es absolutamente normal en esta situación, porque realmente las condiciones, pues como bien decías, son inusuales, son extrañas, nos han aparecido de pronto y
son peligrosas para nuestra salud, son peligrosas para todo nuestro entorno, pero además es que no sabemos cómo vamos a salir. Totalmente. Un miedo Totalmente. real. Es un miedo real, por tanto, comprensible y aceptable. No tiene que ser que si mi mujer tiene miedo, bueno, pues no me puede extrañar. Que los chicos estén medio asustados, no me tiene que extrañar. Y que los varones estén asustados, doctor, porque somos los que estamos menos acostumbrados. Estamos menos acostumbrados a aceptarlo, ¿no? Sí. Un hombre con miedo no está bien visto, digamos. Cobarde que las mujeres, por muchos motivos. Sí, claro que sí. Los varones, las mujeres, los hijos. Es perfectamente entendible que surge el miedo y que además vaya renovándose a medida que vamos cambiando de etapas. Porque la cuarentena se va transformando y nuestros miedos también. ¿Cómo sugeriría, Nicolás, que le explique un padre de familia a sus hijos el tema de la pandemia, el por qué tenemos que estarnos en la casa, encerrados, en cuarentena? Esa es otra muy buena pregunta. Creo que lo más importante cuando hablamos de interacción familiar es entender que no hay una receta mágica. Yo les puedo dar un tip y de hecho les voy a contar algunas experiencias que fui encontrando a lo largo de este tiempo, pero eso no quiere decir que sea la forma ideal de abordar el tema. Hay que entender las diferencias y las características que tiene cada uno de nosotros. Hay personas que son más arrojadas, hay personas que son más reservadas, hay gente que le gusta más suavizar las cosas. Entonces, la primera recomendación siempre con la interacción con los niños es aprendan a conocer a sus hijos. Cada uno de sus hijos es diferente. Entonces, el primer paso para cualquier abordaje con niños es tomar en cuenta cómo es mi hijo, qué cosas normalmente lo descontrolan y qué cosas le dan tranquilidad. Lo segundo que es muy importante, es validarle emocionalmente. Yo hablo de validar emocionalmente cuando reconozco que lo que el niño está sintiendo es real y es entendible y no está mal que se sienta así. Cuando le digo, ¿tienes miedo? Sí, tengo miedo. Entiendo, yo también tengo miedo. Ah, no se siente un extraño. El niño no es un extraterrestre por tener miedo. Y aprende a convivir, porque lo que estamos buscando ahora es aprender a convivir con el miedo. Sería una de las reacciones naturales o de las tendencias que existe es intentar buscar todas las certezas, ¿no? Todo lo que es lo que me genera certidumbre, y ese es un muy buen primer paso. Definamos bien qué es riesgoso y qué no, porque se empiezan a entretejer muchos cuentos y muchas historias en la mente de la gente sobre hasta dónde me pone en riesgo. El primer consejo es aclarar que estamos en cuarentena porque existe un virus, que es una enfermedad que no conocemos, que no es mortal necesariamente, los índices de mortalidad no son precisamente los más altos, pero que no podemos exponernos a que mucha gente se enferme al mismo tiempo. Yo incluso siendo padre le diría a mi hijo o a mi hija que piense en cuando él me quiere hablar y yo estoy hablando con su hermano o con otro adulto, ¿no? Y cuando me dicen, ¿te acordás cuando me decís papá, 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 papá y no puedo prestarte atención? ¿Sí? Ahora imagínate que en vez de tener 2 tengo 100. No podría prestarle atención a todos, ¿no es verdad? Necesito tener pocas personas para atenderlas bien. Sí, lo mismo están pasando los doctores o los médicos. Nos quedamos en la casa para que no tengan tanta gente que atender al mismo tiempo y puedan manejar. Es bien importante abordar la fantasía, sobre todo con los niños que tienen hasta 12 años, ¿no? Antes de la adolescencia. Hacer mucho juego,
la explicación con los juegos, con las canciones. Hay juegos para lavarse las manos, juegos para quedarse en casa, porque el adulto es el centro de seguridad del niño. Mientras el niño vea que el adulto tiene miedo, pero aún así puede compartir, puede jugar, puede reír, porque podemos reír con miedo, no es a lo que estamos acostumbrados, pero nos podemos reír con miedo, el niño va a ir reflejando esas actitudes también. Me parece importantísimo lo que estás comentando y parte de que los padres entiendan de que tienen que hablar con su hijo del tema. No es un tema tabú, no puede ser al miedo que ya hay en el ambiente encima de que en la casa no se habla del tema. O sea que una actitud de acercamiento con los chicos, explicarles en forma sencilla, pues que hay eso que has dicho, un virus, una cosita bien chiquitita que anda por ahí, y que nos puede contagiar, nos puede hacer daño, etcétera. Muy bien. Es una recomendación que los padres la tienen que tener en cuenta. No es un tema tabú. Y es más, lo que nos están recomendando como primera medida, como primera línea para parar la pandemia, la expansión por lo menos de la pandemia, pues es tan gráfica y sencilla, casi toda la propaganda y la publicidad que se hace, es lavarse las manos, qué sé yo, hasta a lo mejor cantarle la cancioncita que nos dicen que dura 20 segundos, ¿no? Que es el tiempo que hay que lavarse las manos. Y después ensayar a ponerse el barbijo, porque en algún momento vamos a salir a la calle de nuevo, pero seguro que va a ser pues con barbijo, ¿no? Los chicos, los grandes, todo el mundo. No porque lo hayamos inventado aquí o el gobierno sea malo y quiera vernos pues con la nariz tapada, con la boca tapada, ¿no? Sino porque es la práctica recomendada a nivel mundial para frenar el contagio en primera línea. Claro y por sí. supuesto, sí. No, hay un hecho indudable, Doc. Nuestra forma de vida va a tener que adaptarse. El ser humano es una criatura impresionante por la capacidad que tiene de adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Y definir el riesgo, qué parte de todo esto realmente es un riesgo y cuál parte no, es un trabajo vital para mantener a los hijos con el miedo, digamos, manejable. No hablo de miedo controlado porque ese es otro tema y otra forma de verlo, pero sí que podamos manejarlo, que podamos convivir. Definitivamente, cuando las medidas cambien y esta condición de aislamiento que tenemos cambie, no vamos a poder salir a la calle de manera alocada. Vamos a tener que mantener medidas de seguridad que están diseñadas para protegernos, justamente para lo contrario, ¿no? Para sacarnos del riesgo. Entonces, estas medidas de seguridad deberían reducir el miedo. Si yo cumplo las medidas de seguridad, debería tener menos miedo. Claro, porque el riesgo real es que una vez digan ya pueden salir y empiecen a decir los que tienen el dígito, el último dígito, pues los lunes, los martes, qué sé yo, y no le hagamos caso y creamos que ya afuera a la calle y todo el mundo salga corriendo, tenemos que prepararnos mentalmente de que la cosa va a ser despacio y que vamos a seguir manteniendo esas medidas de seguridad, pues aún en la calle, no solamente dentro de la casa. Y acá, Doc, hay un tema... Sí, perdón, sigue. No, hay un tema importantísimo en el que quiero puntualizar, que es en la autoeducación. Hay mucha información ahora, gracias a la tecnología y a los medios de comunicación, hay muchísima información disponible y es muy importante que la gente esté acostumbrada a autoeducarse. Esto no se gana de la noche a la mañana y sabemos nosotros, porque lo vivimos también en el día a día, que la motivación no siempre está, no siempre tengo ganas de leer, ¿no? O de entender lo que me están diciendo,
pero estar en contacto permanente con la información actualizada sobre las formas de protegerse, cuáles son los riesgos reales, de qué no debería preocuparme, es una actitud y es una actividad que nos va a ayudar también a sobrellevar la situación. Me gustaría subrayar de alguna manera lo que mencionabas antes, es decir, el entorno familiar tampoco puede ser abandonado, digamos, decir, bueno, aquí nos echamos a dormir o a esperar que levanten la cuarentena. Aparte de las actividades escolares o lo que los colegios estén haciendo con cada chico, con los hijos, decías la actividad física, un poco de deporte dentro de la casa, para distender también, ¿no? Los nervios, la tensión. Sí, claro. Acá vuelvo a hacer hincapié y lo voy a hacer la cantidad de veces que sea necesario en la personalización. Cada casa, cada familia es diferente. Yo me estoy imaginando ahora, por ejemplo, una familia con niños, pero existen familias con adultos. La familia que tiene 2, 3 hijos que también viven en la casa y los hijos tienen 20, 22, 24 años y las formas de abordar este tema va a ser diferente porque las edades son distintas, ¿no es verdad? A un niño prácticamente tengo que ir armándole la rutina y acompañándolo permanentemente en las actividades. En cambio, a medida que vamos creciendo, vamos buscando una serie de espacios personales y va creciendo la necesidad de la privacidad que hace necesario adaptar todo lo que estamos hablando ahora a esas condiciones específicamente. Ahora, hablando de actividad física, por supuesto que sí, estuve haciendo un par de transmisiones en las últimas semanas, hablando un poco de activación física, que no necesariamente tiene que ver con deporte, ¿sí? A veces asociamos el ejercicio con el fútbol, por ejemplo, pero activación física también es bailar, activación física también es estirarse, activación física también es lavar los platos, casi cualquier... Esa me ha tocado a mí. Y no sé si le habrá tocado, pero algunos están lavando la cocina, ¿no? He tenido que aprender cuál lado del plato es el que hay que lavar más. Sí. Claro, este movimiento corporal que me hace incrementar un poco el ritmo del corazón, que me regula la respiración, me hace respirar profundo, que libera la tensión, porque toda esta situación que estamos viviendo genera estrés, ¿no? No poder salir de la casa, no saber cómo andan las situaciones del trabajo, los que trabajan a distancia, que tienen que cumplir con los objetivos del trabajo, los que perdieron el trabajo, porque hay un montón de gente que no está teniendo ingresos por la misma situación, y todo eso genera estrés. Y el estrés, aparte de sentirse emocionalmente, se siente físicamente. Se siente en el cuerpo, se siente en la espalda. En esto, haciendo un paréntesis nada más, yo nunca he sido amigo de que se saquen bonos, se den bonos, etcétera, ¿no? Más bien he sido de la generación donde todo era sudado, 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 ¿no? Siempre nos metieron en la cabeza de que si uno quiere progresar es trabajando y que tiene que trabajar en algo honrado. O sea, esa, por lo menos en mi casa, y creo que era general en Santa Cruz, la idea de que había que trabajar y que había que ser honrado, trabajar y honrado. Bueno, pero ahora estamos en un momento en el que la gente no puede trabajar. Ya no se trata de voy a ir a asaltar al vecino, ¿no? Sino bueno, tengo que seguir siendo honrado porque ya no tenga ni un peso. Pero ha hecho muy bien el gobierno en sacar esas ayudas, ¿no? Mantener los bonos y todavía aumentar algunos más, ¿no? Como el que ha iniciado hoy día el bono universal ese, que era para los que ya no han recibido ningún bono, bueno, pues también, ¿no? Porque importante desde el punto de vista psicológico es un mínimo de tranquilidad, ¿sí? Un mínimo de tranquilidad respecto a los recursos con los que se dispone para seguir adelante, ¿no? Claro, claro que sí. Mire,
yo sé que no es el tema central de hoy, pero voy a aprovechar el hilo que está abriendo solo para un comentario en particular, y es que garantizar los servicios básicos, Sí. ¿no? Eh, Hablaba un periodista reconocido de si vamos a perder, perdamos todos. Y me gustó ese enfoque, porque la verdad es que lo que se viene demanda que estemos dispuestos a adaptarnos y a perder, no necesariamente a ganar lo que pensábamos ganar para este año, más allá del dinero. Pero es bien conocida la teoría de las necesidades básicas, hay algunos que están de acuerdo y otros en desacuerdo, pero digamos, tener esta sensación de seguridad con los servicios básicos, luz, agua, gas, energía, es vital para soportar la cuarentena. No es lo mismo andar pendiente y con el miedo de que me corten el agua pasado mañana, a tener la tranquilidad de, ok, por lo menos el agua no me va a faltar. En Santa Cruz tuvimos una experiencia el año 83 con la famosa inundación. Ahí los que vivíamos cerca del río, pues nos quedamos sin luz, me lo has recordado ahora, nos quedamos sin agua, y yo creo que pocas experiencias en la vida se me han quedado tan grabadas como esa de decir, no podés comprar 2 kilos de carne porque vas a comer uno, pero el otro no te lo vas a comer, lo vas a encontrar podrido, porque no tenés la Claro. heladera. Por No ejemplo. puedo comprar leche más que para hoy, estaban mis hijos chiquititos, porque no hay donde guardar la leche. Entonces mañana ya está fuerte. Y así, es decir, increíble la dependencia que tenemos ya, sobre todo en las ciudades, de la energía, del agua potable, porque ya no hay O, pauros, claro, ya no hay pauros donde ir a traerse agua, ¿no? mire, si quiere hablar de la dependencia del agua, es desde el inicio de los tiempos, y no por nada los romanos construyeron la serie Así de es. acueductos que construyeron, ¿no? Entonces no Sí. estamos hablando de algo nuevo. Respecto a la electricidad, definitivamente el invento más grande del siglo, bueno, el descubrimiento más grande del siglo XX, digamos, 19-20, porque transforma por completo. El mismo acceso al agua en Santa Cruz es dependiente de la energía eléctrica, por nuestra misma topografía. Y me parece que estamos entrando, no todavía al nivel de dependencia, pero sí al de convivencia con la conectividad y el Internet. Ahora que, por ejemplo, se está planteando el tema de clases a distancia para los colegios y las universidades, que no está completamente definido, pero los profesores están recibiendo capacitaciones de parte de distintos aliados, no solamente del gobierno, pero claro que sí, las herramientas, la tecnología en general, que es la aplicación de la ciencia, vino para facilitarnos la vida, y a medida que nos la va facilitando, nos vamos volviendo relativamente dependientes, ¿no? Para que la gente no se olvide con quién estamos hablando, va a decir el licenciado Nicolás Arancibia, ¿no? Porque es un profesional, no es una charlita de comparsa o de fraternidad. El miedo está justificado porque hay un enemigo real. Eso, como bien subrayabas, nos genera estrés, nos puede sacar un poquito de las casillas. Hay que manejar la relación con los chicos, con los que viven, con los que convivimos, con la mujer, con el marido, con los hijos, con los vecinos, etcétera. Pero ese miedo que te puede llevar a una mejor relación con tu familia porque lo estás controlando y lo estás dirigiendo, también se puede desbocar y ponerte en una situación tan tensa de agresividad que complica la vida de la familia, la vida, lo que podríamos decir, encerrada en la cuarentena, encerrada entre cuatro paredes. Es lamentable. Quisiera mostrarte una infografía que se ha realizado con
con los últimos datos sobre la violencia en esta época de cuarentena. El miedo, repetimos, está justificado. El cómo manejarlo, el cómo relajarlo, el hacerlo positivo. Bueno, la mayoría entiendo que lo hace. Los que no se llegan a controlar y transforman, ¿cómo transforman ese miedo, esas angustias en agresividad, en violencia? Bueno, para comenzar, este es un tema sensible y, y conmueve. Creo que la palabra es conmoverse. 1.872 casos de violencia intrafamiliar atendidos en 40 días. Y ahí están las víctimas. Las mujeres víctimas de violencia, los hijos víctimas de violencia. Algunos dirán los hombres también, sí, probablemente. En menor cantidad es lo que nos han mostrado las estadísticas desde siempre, pero también hombres que son víctimas de violencia. Y la violencia surge a partir de una mala gestión del miedo, Doc. Ya en abril, desde Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas hablaba de la necesidad de incluir dentro de las políticas de cuarentena las políticas de soporte a las víctimas de violencia doméstica o violencia familiar, haciendo hincapié en la necesidad de tener canales abiertos de contención y de denuncias, ¿no? ¿Qué pasa? Supongamos que estamos hablando de una familia en la que usualmente hay acciones violentas, que desde de entrada no es lo deseable, pero existe. Pero por el ritmo, por el trabajo, por la rutina, existen espacios en los que la víctima no está expuesta al agresor. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una mujer que sufre violencia intrafamiliar, en algún momento el agresor, que usualmente es el varón, sale a trabajar, o se va de fiesta, o donde sea, o se va a jugar fútbol, pero no está en la casa. Y al menos durante ese periodo de tiempo, que no es un alivio, definitivamente es una situación que merece ser trabajada, pero durante ese periodo de tiempo, la mujer tiene un espacio de no violencia. Y durante la cuarentena no, porque estamos aislados, porque de repente los agresores y las víctimas tienen que convivir en el mismo espacio de manera obligada. Y eso genera más tensión y más ansiedad, sumado a las conductas violentas que existieron desde siempre y al estrés de la situación. Entonces esa es una bomba de tiempo. Y lo estamos viendo en las estadísticas que me acaba de mostrar, ¿no? No son pocas. Es, como decías, un tema muy sensible y para muchos altamente sensible. Yo a veces he contado historias, ¿no? Estando todavía mis padres vivos y hace muchos años, cuando habían montes importantes, grandes, cerrados, como decíamos todavía alrededor de Santa Cruz. Bueno, haber pasado experiencias, ¿no? Con animales, etcétera. Y bueno, quizás nunca he sentido lo que he sentido cuando he oído, porque dos experiencias que se me han quedado muy grabadas fueron auditivas. Al pasar en una calle, pasar por un corredor y oír unos gritos de una criatura que le estaban dando huasca, como se dice. Fue tal la conmoción que, bueno, hasta ahora han pasado muchísimos años y no puedo olvidar esa experiencia. Y una muy similar, en la que ya no aguanté, pasaba igual por una casa
que por suerte eran rejas, entonces se veía un poco lo que pasaba dentro de la casa. Y me volví, toqué la reja y sale un hombre. Vi que la que estaba dándole huasca a una criatura de unos 3, 4 años era una mujer. Y el hombre me dice, ¿qué quiere? Digo, por favor, le digo, que esa señora no golpee de esa manera a esa criatura. Y él me contesta, no se meta, me dijo, es su madre, puede hacer lo que le dé la gana. Caray, es una situación tan violenta que me salió, le dije, no puede hacer lo que le dé la gana. Y se lo voy a demostrar ahorita. La voy a ir a denunciar a la policía y se la van a llevar presa. No sé si era verdad eso, pero yo me lo inventé, ¿no? Entonces ahí reaccionó, bueno, la mujer se detuvo, pero le puedo asegurar, no le voy a dar los detalles, porque es que algo que conmueve hasta el alma, o sea, llega hasta, y no se olvida uno nunca. Cuando hay un abuso, cuando hay una fuerza tan descomunal sobre una criatura, ¿no? Así que, bueno, el tema, Nicolás, licenciado Nicolás Arancibia, es tan sensible, pero yo quisiera que de alguna manera usted nos lleve a racionalizar el cómo en esta tensión, en esta violencia que supone estar encerrados en un apartamento, en una casa, ya por 45 días, y que va para largo todavía, eso hay que decirlo también, cómo controlar eso, cómo controlarlo. Si tuviera la respuesta definitiva, deberían contratarme en Naciones Unidas a nivel global, ¿no? Me encantaría. No voy a negar que mi ego me lleva a querer tener la respuesta. Lo primero que creo que es importante que entendamos es que existe. La violencia intrafamiliar existe, va en aumento y tiene la probabilidad a nivel global de ir en aumento debido a las condiciones de la cuarentena. La convivencia es un tema de estudio y un factor muy sensible en familias en las que posiblemente no existieron situaciones de violencia intrafamiliar previamente. El simple hecho de compartir el mismo espacio durante tanto tiempo se vuelve pesado, genera ansiedad, genera estrés, genera miedo. Mucho peor en las situaciones en las que ya existía violencia. Entonces, las recomendaciones de los expertos en realidad y a nivel internacional casi siempre giran en torno a las redes de contención. Porque una de las cosas que hace un agresor usualmente es aislar a la víctima en el intento por generar dependencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que está sufriendo la agresión normalmente no se anima a pedir ayuda o a denunciar o a salir de la situación en la que está porque piensa que sola no va a poder, ¿sí? Y esta dependencia se va generando de manera económica, porque usualmente la agresora es la que tiene el poder económico. El caso de la madre con el niño, por ejemplo, probablemente el niño no se va de la casa porque sabe que depende de la mamá para comer. Claro. ¿No? O el caso de la mujer agredida por el varón, que sucede algo parecido, algo similar. Lo primero para hablar de este tema creo que tiene que ver con las redes de confianza y de contención. Es necesario y es una necesidad humana el poder hablar. Tener alguien con quien yo pueda hablar, compartir lo que me está pasando, desde los miedos más sencillos y que pueden parecer tontos hasta los más profundos. En la medida en la que yo me voy aislando, dejo de tener con quién compartir o con quién hablar, soy más vulnerable, me expongo más. En la medida en la que soy más dependiente de una sola persona, ¿sí? Que puede ser mi pareja o puede ser mi padre o mi madre, pero
no tenemos por qué tener dependencia de una sola persona, ¿no es verdad? Cuando nos piden que no hablemos con nadie más y solamente conmigo, eso es raro, eso suena raro. Hace poco, hace una semana o dos, vi una noticia sobre la línea de denuncias que puso a disposición el gobierno para casos de violencia intrafamiliar. No lo tengo a mano, la verdad, pero sé que existe un número de teléfono. En este caso, no sé cómo están actuando, no he podido ver casos de cerca, pero el simple hecho de que exista una línea de denuncias ya me parece importante, cumple con una parte del deber del Estado, ¿no? De generar las condiciones, que es esto que decía el secretario general de la ONU. Y yo creo que la parte más difícil, doctor, porque realmente es difícil, pero la que va a generar más beneficios a largo plazo, es aprender a identificar lo que nos está pasando y a aceptarlo. No tiene nada de malo tener miedo, no tiene nada de malo no saber qué hacer, no tiene nada de malo tener ganas de salir. Ahora, de la emoción a la acción hay un paso. Y me voy a permitir contarle a la gente un poquito de la teoría que nosotros manejamos del ciclo de la conducta, ¿sí? Porque nosotros en psicología y desde el punto de vista del que yo trabajo, hablamos de las situaciones que se presentan, cualquier situación, se me quemó el arroz o me desperté más temprano, lo que sea, cualquier situación que normalmente me genera un pensamiento, empiezo a pensar, ¿no? Voy por el lado de la comida, estoy cocinando y se me quemó el arroz. Y pienso, uy, qué tonto, por no poner otra palabra un poco más irrespetuosa, ¿no? Pero empiezo a pensar, qué tonto. Y después empiezo a sentir, hay un cambio corporal, me siento mal, porque quemé el arroz. Me siento, no sé, inútil, inservible, amenazado, tengo miedo. Mi mamá me dijo que cocine el arroz y lo quemé. Me va a pegar. Entonces, situación, pensamiento, emoción, y ninguna de esas cosas las puedo controlar. No puedo controlar haber quemado el arroz, no puedo controlar pensar en que soy un tonto, no puedo controlar ni siquiera cómo me siento, pero puedo controlar lo que hago. En este momento viene el paso de la decisión de la acción. ¿Qué hago? ¿Oculto el arroz? ¿Lo tiro por la verja al vecino? ¿Me lo como por completo, aunque esté carbonizado? ¿Sí? ¿Y qué consecuencias va a tener esta acción? Y eso va a generar una nueva situación. Y lo mismo pasa desde el punto de vista de los padres. Mi hijo me sacó de quicio, o no sé, pues, tuve una discusión con mi pareja. Pienso cosas, ¿no? Sean las que sea que piensa el agresor. Después siento, tengo impulsos, tengo la necesidad de golpear. Pero de la emoción a la acción está la decisión. Ese es exactamente el momento en el que decidimos seguir nuestro impulso o no. Y hace ratito decía que es difícil porque realmente es lo más difícil. Aprender a decidir es probablemente uno de los aprendizajes más costosos que tiene la vida. ¿Sí? Pero por lo menos empezar a aceptar que lo que tengo es miedo y que la otra persona no es la culpable, sino que es perfectamente normal, nos puede empezar a ayudar de alguna manera a llevar una mejor convivencia. Y de parte de las personas que sufren agresión, definitivamente no aislarse, no sucumbir al quedarse solas, construir estas redes de confianza, tener alguien con quien poder hablar y animarse a denunciar, que probablemente es una de las cosas más difíciles que existen, ¿no? Exponerse a la denuncia implica un montón de cosas, pero es necesario. No hay que resignarse a ser víctima. No hay que renunciar nunca a ese espacio que tiene cada uno para rebelarse ante las cosas que nos molestan, nos incomodan y por supuesto nos hacen daño. El licenciado Nicolás
bueno, tiene una mina en la cabeza y una mina en la experiencia que tendremos que recurrir nuevamente en otro momento. Pero no me quiero ir sin preguntarle en este momento también así de crisis que estamos viviendo, cómo nos ayuda, si nos ayuda, vemos el recurrir a la espiritualidad, recurrir a los valores espirituales. Hemos visto en Cochabamba a la Virgen de Urcupiña paseada por toda la ciudad. Bueno, en Santa Cruz nos encomendamos a la Virgen de Cotoca. Obviamente que si no cumplimos el distanciamiento social, si no nos lavamos las manos y si no ponemos barbijo, pues ni la Virgen de Cotoca nos va a salvar. Pero también ante esta dificultad tremenda, recurrir de nuevo a esos principios, esos valores que nos movieron y que nos tienen que seguir moviendo también de adultos. Bueno, ¿cómo lo ve eso? ¿Hasta qué punto el tener un algo más a quien recurrir, aparte ya de un teléfono, la policía, etcétera? Mire, doctor, para comenzar, a mí me gusta ser muy respetuoso de las creencias de los demás. Yo vengo de una familia diversa, con diversas religiones, diversas nacionalidades, diversas costumbres, y a nosotros nos criaron como base, con el respeto a esta diversidad y a esta diferencia, que no es para nada fácil. Para nada fácil. Hay un concepto que quiero rescatar de todo lo que acaba de mencionar y son los valores. En general, los conflictos y los acuerdos están generados a valores. ¿Qué es lo que yo considero más importante y qué no? Y definitivamente la situación de la pandemia y el coronavirus y la cuarentena ha estado poniendo en conflicto los valores personales y los valores de la sociedad. Si los valores espirituales, la religión y ciertos actos o ciertas tradiciones me dan tranquilidad y me sirven, adelante. Eso como primer punto. Si algo me está sirviendo para sentirme mejor, para estar más tranquilo, pero qué maravilla, ¿sí? Si la acción se trata de rezar en las mañanas, encomendarse a Diosito desde el punto de vista y la religión que cada uno quiera profesar, bienvenido. Si lo que a mí me sirve es meditar o hacer yoga sin la necesidad de entablar ningún diálogo con ningún dios y me sirve, bienvenido. Creo que los conflictos surgen el momento en el que este derecho que tenemos por buscar nuestra propia paz va irrumpiendo los derechos de los demás. Porque otra vez somos personas individuales, diferentes, con capacidades y con creencias distintas. Y si usted cree en algún dios o en alguna religión y hay algo que le sirve para estar tranquilo, eso está fantástico para usted, pero no necesariamente se aplica lo mismo para mí, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, la postura que yo manejo, y es muy personal, no tiene nada que ver con ninguna institución, ni con ninguna comunidad, ni con nada, es algo propio, vive y deja vivir. Si a mí me hace bien, adelante, qué bueno, puedo seguirlo practicando, pero ¿por qué tengo que andar obligando a los demás a hacer lo mismo? Estupendo. Licenciado Nicolás Arancibia, el tiempo que a veces nos olvidamos pasa inexorablemente y tenemos que cortar este programa. Lo ha recibido, quizás no lo conocían, estoy seguro que ahora lo conocen bien, lo van a escuchar atentamente y seguramente lo van a ver más de una vez, el programa, porque los conceptos sobre el miedo, sobre la angustia, la crisis
emocional que genera esta situación, cómo se resuelve positiva, negativamente, pues da mucho para reflexionar, para pensar, y solamente nos queda agradecerle. Será para la próxima que seguiremos con el mismo tema porque es inacabable, y agradecerle a nombre de todos, a toda la audiencia de este programa comentando la noticia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, y a la gente también. Gracias. No debe ser fácil aguantarme escuchando durante una hora. Solamente hacer la invitación a seguir creciendo personalmente, porque este es un camino de aprendizaje para todos, a seguir descubriéndonos de manera personal y a seguir aprendiendo, que es lo que nunca vamos a dejar de hacer. Gracias. Muchas gracias. Chaucito. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.